el calor, mierda. Está viniendo acá, mira, Pucha máquina, esto va a venir con fuerza. y esto va a venir rápido ya, porque es acá paja ya. Va a venir rápido. Oye, un rato, papi. Que lo apague eso, que lo apague. Que lo apague, no me, que lo apague. Ahí no está bien, ahí no está, porque ¿qué es lo que me se monte más? ¿Cuánto y llegas a IPA? Aunque chapi. Cuidado, ayuden, ayuden. Wacht, toch, ya no podemos, si no. Va a soplar el viento. La madera no se puede soportar y las chispas que están volando parecen, no sé, parecen luciérnagas. Están tratando de apagar ahí los jóvenes. La humareda es intenso y empieza otra vez a encenderse el fuego. Las leñas del fuego empiezan la gente empieza a tratar de apagar el fuego. Están esperando las brigadas para poder controlar el fuego. Son exactamente ya casi las 10 de la noche y continuamos con controlar el fuego. Estamos controlando. El fuego está ahí. Siguen controlando. Siguen controlando. Ahí están esperando las personas para poder controlar el fuego. Está tratando de un poco de ya calmar. El viento también está soplando ya también para con otra dirección. Bueno, estamos en la peñolería aquí arriba porque para la parte baja no se puede ingresar porque es totalmente accidentado. Y sigue el fuego con tanta fuerza. Sigue el fuego con tanta fuerza. Sigue el fuego.
sigue el fuego y la gente grita. La gente acá esperando aquí. Esta es la intensidad del fuego. Está de color azul, todavía mira, se maneja el fuego. Estamos aquí. Ya el viento está soplando con toda fuerza. Pero sin embargo aquí las personas siguen aquí. Siguen controlando. Aquí esperando, porque en esta parte alta hay forestación de pinos y en la parte baja es la propiedad de la familia Collado, Sagra, Huaytabaña, toda la quebrada, ¿no? Solamente están esperando que no continúe el fuego por la parte de la forestación. Son exactamente las 10 de la noche. Y fíjense cómo es, la intensidad del fuego es bárbara. Aquí hay que esperar, aquí hay uno nomás en ahí. Espera. Que se termine eso, que prenda todo eso. Acá, Tupac, acá abajo. No vas a dominar. ¿Qué pasa, piña? Ay. Ahora sí, ahí está. Oremos. Chaki. Cuidado, venga. Cuidado. Tratando de controlar allá. Grandes. Son exactamente las 7 de la noche y seguimos acá en Huaytabaña. Ya el fuego nos ha hecho retroceder más o menos ya un promedio de 200 metros para este lado, pero sigue avanzando por la quebrada del río de Huilca. Todo Huaytabaña se viene consumiendo con este fuego desde la altura de la casa de la familia Dávila. Bueno, viene en una forma de cadena. La primera ya está por acá, está llegando, y la cola aún todavía sigue más abajo. Viene consumiendo por todos los árboles nativos que hay en esta zona. Lamentable hecho el día de hoy. Y aquí todavía nos encontramos con algunos hermanos que realmente nos están acompañando a controlar este fuego. No hay forma de acceder a la parte baja, es totalmente accidentado. Y hay pasto seco, hay paja seca, pajonal, asociado con el chachacoma, tayanca y otros árboles de la zona. Estamos acá con Pablito García, estamos con mi amigo Tupac, Henry, Nandito, los hermanos Chicori, Ana Collado, sus hijos, Verumi. Estamos con nuestros amigos de Chuñuacho, nuestro amigo Pepe Serrano, Félix Alegría y muchos más, señoras también que han venido, José Mendoza, ahí están nuestros amigos, Popular Toledo.
con su palita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Son exactamente ya las 7 de la noche y estamos a la espera prácticamente acá en la parte alta, donde tenemos forestación acá. Entonces estamos en eso. Y bueno, de todas maneras estamos a la espera también, de repente alguien más nos puede venir a apoyar de Antabamba. Esto va a continuar toda esta quebrada hasta llegar hasta las cabañas que hay en Huicas, la familia Collado. Y Dios quiera que no continúe más, porque ya chocaría al Pajonal, a la parte baja. Sigue el fuego, sigue avanzando el fuego, sigue avanzando el fuego. Nosotros pues aquí estamos esperando, en la parte alta está la peña, es donde un poquito trata de aguantar, pero cuando viene con fuerza se prende al pajonal y nos empieza pues a corretear. Mira la intensidad de las llamas, lamentablemente es impresionante. Y lamentablemente pues estamos aquí, muchos hermanos, hay animales acá, hay ganados bravos de la familia Collado en este sector llamado Huaytabaña. Hemos tratado de controlarlo aquí arriba, sin embargo el fuego sigue así. Así que nos vamos a retirar acá porque aquí hay un arbusto, posiblemente va a empezar a encenderse. Vamos a tener que retirarnos. Lamentable hecho. Bueno, exactamente son las 7:30 de la noche. Ya estamos en la parte alta. Y el humo es intenso. Como podemos ver, aquí están nuestros hermanos que han venido jóvenes de Chuñuacho a apoyarnos. Mira cómo viene la intensidad del fuego. Demasiado. Y el humo se empezó en un segundo ha consumido. Con cuidado, por favor, jóvenes. Y todo Chacaruicho, todo Ancutara, todo Utupara, Urahuacho, Upamayo, Aco, Ajranta. Y ahora ya estamos aquí en Huaytabaña para Sajra, más o menos, y aquí estamos la contingencia, los jóvenes, para poder sofocar este fuego, pero la parte alta. Lamentablemente vemos ahorita para ver volar los pajarillos de acá sin destino alguno. Lamentablemente, ¿dónde irán? Pero qué pena. Nos encontramos en este día muy penoso. Huaquilca, Antabamba, Chuñuacho, Mollojo, de repente no sabemos a dónde va a direccionarse este fuego. El fuego avanza, no podemos controlar, ya es horas de la noche. Aquí estamos con Pablito.
A ver, Pablo, préstame la saca, la mía también. De la mina. Es intenso. Exactamente 6:20 de la tarde. Ahorita nos encontramos aquí. Seguimos aquí, tratando de controlar ahí está. Pero el fuego, el viento es el que lamentablemente está tratando de soplar a este lado, así que tratamos de controlar a sus hermanos. Y el viento es totalmente fuerte, se está soplando por este lado. Lamentable hecho el día desde ayer. Acá la calpa. Espera, hay que esperar un rato, hay que esperar, viene con fuerza el viento, cuidado. Dani, ¿le ves algo? ¿Sí? Ya ve. Toledo, ven, allá. Mira, a ver. Ya son horas de la tarde. Otra vez empezó el fuego. ¡Va, vente allá! ¡Ven todavía, pa! Avanzar, vamos. Deja, Nati, déjalo, que venga, déjalo, mira, ven. Arriba, más bien, no hay que permitir que venga. Cuidado. Acá abajo. Eso, maten ahí, los dos nomás ya. Acá, venga. Esto nomás. Cañeta para salvar mucho. Ven, niña, ven. Mami, ven acá. Niña, ven acá. Más arriba, más arriba. No, eso es normal, va a venir acá, chencerema. Arriba hay que controlar. Venga acá. Nueve y 40 de la noche, 9:40 y el fuego ya empezó.
Ya empezó. Ya, ¡Vamos, señora! ya, salgan de ahí. ¡Salgan de ahí, atrás, señores! Salgan de ahí. Señores, el fuego que se va propagando. Se viene propagando el fuego a esta altura, acá de este lado. La gente está acá preparándose para poder controlar el fuego. Lamentablemente ya empezó ya acá. Son exactamente las 9:30 de la noche. Estamos en el lugar tratando de controlar el fuego. De manera de salir el fuego, y por esta parte empieza otra vez a quemar, a incendiarse toda esta parte. Y esta parte tenemos pinos, full de pinos, y aquí hay personas que están tratando de controlar. Están tratando de controlar. Nos encontramos aquí exactamente en Guaitabaña. Lamentablemente esto es la fuerza del fuego. Nos encontramos aquí. Y empieza a recobrar más fuerza. Y aquí empieza a incendiarse. Y aquí las personas ya van empezando a controlar el fuego. Mucha, lamentablemente. Oh, por este lado, por este lado, por este lado, por este lado. Vean a este lado. Uno que va a estar gachaco. Cabeza. ¡Corten chaco! ¡Corten chaco! Más volumen. ¡Corten chaco! Cuidado. Ya, venga más atrás, ya. Cuidado acá. Acá. Cuidado. Ya, venga acá. Pascual. Ven, mamá. Chaco grande de arriba. No, hay una chana al pasapel, bachona. ¿Qué cójate? Cállate. ¡Chaco, te escuchaste! ¡Amara, cállate, papiña! ¡Más arriba! Espera, papá. La gente empieza a tratar de apagar el fuego. Va a soplar el viento. La madera no se puede soportar, y las chispas que están volando parecen luciérnagas. Están tratando de apagar ahí los jóvenes. La humareda es intenso.
Y empieza otra vez a encenderse el fuego. Son las leñas del fuego, empieza a... Justamente es de alguna manera opacar o calmar el tema del incendio que está suscitando aquí por los sectores de Huaytahuaña, cerca a Huilca, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuestro reportero, el que ha hecho el... Bueno, 14 de octubre del año 2022, seguimos todavía combatiendo el tema del incendio forestal. Entonces ahí venimos trabajando y algunos compañeros del sector de Huilca también siguen trabajando por la parte alta, ¿no? Y de alguna manera que queremos ya calmar, dirimir el fuego para que ya no propague más y la gente, los vecinos estén calmados y tranquilos. Bueno, de esta manera seguimos todavía aquí trabajando, ¿no? De alguna manera queriendo ya disminuir el tema del incendio que ha llegado hasta estos lugares, de donde ha provocado el incendio desde el sector de Acu, ¿no? De Acu pasó a los sectores de Utupara, Ipacmarca, una parte, de ahí pasó hacia los sectores de acá de Chacaima, Acta, hacia un poco afectó a los sectores de Chuñuacho, y ahora estamos por los sectores de Huaytahuaña, sector Huilca, también un poco ya casi cerca hacia los territorios de Moyoco, ¿no? Bueno, aquí venimos trabajando con algunos compañeros que el día de hoy voluntariamente se han venido sumando a esta gran labor que se está realizando para de alguna manera ya calmar el tema del incendio que prosigue en este sector de Huaytahuaña. Como podemos ver por acá todavía de alguna manera todavía persiste el tema del fuego, la humareda. Entonces por lo tanto queremos calmar ya, ¿no?, este tema para que ya un poco hasta más tarde estemos más tranquilos. Bueno, está acá iniciando los que quedaron, ¿no? Los carbones ahí ya están yendo un grupo de amigos a apagar, porque va a comenzar a arder ya en llamas. De ahí es el que se puede ocasionar, ¿no?, el fuego. ¡Por abajo! ¡Tío Hermo! ¡Tío Elmo, llámale! ¡Guíale! ¡Por abajo que se metan! Concha. No, pues la nota es, no importa quedarte para arriba. Prácticamente hasta acá llegó el fuego, ¿no? Acá estamos controlando. En esa parte allá donde está humeando prácticamente está reviviendo el fuego. Ya se ha ido a un grupo a apagar, porque de ahí nomás puede empezar el incendio, ¿no? Como sucedió ayer. De Cajta se vino prácticamente hasta Huilca, ¿no? No, en Cajta pues, se ha venido a Huilca. Claro, de Acu ha empezado, pues. Bueno, lograron controlar, gracias a Dios. Bomberos, está yendo con su mochila. Ya se apagó, ¿no? Allá arriba, ya no creo que suba, ¿no? Ese sube que están humeando. Sí, pero acá abajo no se quema nada, y put, si le coge, se va hasta el otro lado. Los demás descartables. Están en la mochila, estamos llevando cada uno, pues. Apágale ya para que... Muy bien, bien. Ajá, muy bien. A la vamos a quitar Acá arriba, acá. Ajá, muy bien.
Pero está bien ahí, anda rápido. ¿Dónde? Pero Bajamos. agua, ¿quién tiene? A la parte de abajo. Oye, Casito también, mira, cayera. Chato. Vamos por acá, por acá. Tío, ¿esta es tu mochila? ¿No? No, del tío Hermo. ¿Tu mochila? ¿De quién es esto? Espera, recién van a pasar. Pasa, pasa. ¡Pasa! Espera. Ah, bueno, ahora que me vendí porque este estaba el más grande del humo que acá, ¿no? Apaga bien eso, huevón. Sí, por eso, espérame. ¡Habla! Bueno, de esta manera hemos podido controlar el fuego acá en la parte baja de lo que es ya casi llegando a Chacaima. Acá con todos los amigos, con Delfín, con Robert, el tío Oscar, Marcial, varios. También que están abajo allá al río, los demás amigos que vinieron, ¿no? Voluntariamente. Pagar que estamos desde la mañana acá. Hemos podido controlar lo que hemos podido, ¿no? Las chispas, ¿no? Que puede ocasionar. Acá de esta manera los carbones que están quedando, estamos tratando de apagar, ¿no? Para que no en la tarde va a correr viento más, puede revivir el carbón, ¿no? Y dejar. Pero tío, cuidado que te gana el toque. Bueno, lamentablemente está ardiendo el fuego, sigue y los pocos que estamos tratando de apagar acá en esta parte acá en la parte baja de Huilca, ¿no? Cerca del río. Allá arriba antes hemos bajado tratando de apagar, pero lamentablemente siempre hay carbones que queda y está ardiendo esos carbones, ¿no? ¡Tengan cuidado! Tío, allá arriba ya está ardiendo. Bueno, hemos ya controlado ya todo el fuego que estaba iniciando en Guaitahuara, acá por... Ya casi llegando acá, está a este lado y debajo de Huilca, ¿no? Acá con todo el grupo, con todo... Con todos los amigos voluntarios que ya nos estamos yendo, ya retirando, haciendo una buena labor. Estamos desde la madrugada. Allá en la parte de arriba también está la familia Collado, ¿no? Y algunos amigos que están esperando algún carbón para poder... Hubiera ganado ya hace tiempo. Todo el sacrificio. Tómalo, foto. Está apagado todo, digo. Acá, toma la foto. Así, con está apagado y mañana viene.
río se quema. El río se quema. ¡Ay! Acá con todos los amigos voluntarios que vinimos a apagar el incendio que hemos controlado, no, gracias a Dios. En la parte de arriba también está la familia Collado. Han controlado, nosotros vinimos desde arriba controlando por todo el borde de lo que donde llegó el incendio, ¿no? Robert, qué pena. Ya dejado, mira. Prácticamente todo Cajta se ha quemado. Tu padre sí, felizmente no había ido al incendio a los mineros artesanales, ¿no? Pero ellos han pedido auxilio. El humo, dice, han metido al socavón. De hecho, pues, Acá solo es la cosa, atrás se ha quemado casas. acá sí ha perjudicado lo que es Cajta. Este Pampayupa. ¿Dónde está Papuyo? Atrás de... Ah, no, ahí sí, pues, detrás de tu padre. Ajá. Y ya, pues, a pesar que tiene su marido, tiene todo, nada más de pasa. Bueno, prácticamente se ha quemado todo Cajta. Y ya tu padre está de negro. Felizmente se controló el fuego acá, los hermanos. Saludos.